Bienvenidos a todas y a todos los conectados en esta tarde al ciclo de conversatorios organizado por el FUNIP-JUC, Delegación Estudiantil de Filosofía. Como es de público conocimiento, hoy nos encontramos frente a pantallas nuevamente debido a la pandemia producida por el COVID-19. Por tanto, debiéramos encontrar otras formas de reunirnos para debatir sobre cuestiones que nos inquietan. Lo que hoy nos inquieta y nos trae a debatir es el peronismo universitario. Es claro que el peronismo como tal, la palabra misma, ha venido siendo señalada como algo demagógico, mala palabra, lo irracional, y hasta se ha llegado a convertir en un significante vacío. Sin embargo, hablar de peronismo universitario es agregarle y permitirle, si se quiere, un marco legal al peronismo. Al igual que Ernesto Laclau le atribuye al llamado populismo un marco legal, cuando dice que simplemente es una forma de construir lo político, tal vez el peronismo vaya encaminado por ahí. No obstante, existen aspectos o logros que se le atribuye al peronismo y que tal vez por ello sea señalado como algo demagógico, porque tal vez no fue bien visto que las hijas e hijos de los trabajadores ingresaran a las universidades y que además fuese pública. De esta manera damos comienzo a nuestro segundo encuentro de ciclos conversatorio, estudiantes, ciudadanía y territorio. Agradecemos la presencia de nuestro querido rector, ingeniero Héctor Paz, también a la presencia del decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, licenciado Marcelino Ledesma. Y bienvenidos a los docentes y alumnos que nos encontramos hoy aquí. Bueno, invitamos al ingeniero Héctor Paz a apertura del conversatorio Peronismo Universitario, Historia, Democratización y Federalismo. Muchas gracias, Andrea. Para mí es un honor poder participar de este conversatorio. En primer lugar, agradezco a la Delegación de la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud por esta invitación para poder escuchar esta charla que hoy la tenemos a cargo del licenciado Julián Dércoli, acompañados también por nuestro amigo y diría una persona de la casa, el magíster René Galván. Considero que la universidad es un espacio para la expresión de todas las ideas y los pensamientos de manera plural. En la universidad encontramos justamente ese escenario para el debate, para la puesta en compulsa de cada una de las ideas, de los ideales y de las ideologías que se desarrollan en el marco de nuestra sociedad. Por eso creo muy importante esta propuesta que se realiza desde la Delegación de la carrera de Filosofía y especialmente dentro de lo que es la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Justamente dentro del humanismo, dentro de las ciencias sociales, encontramos nosotros la posibilidad de reflexionar, de pensar, de debatir, de tener una plena participación democrática. Por eso felicito a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, el licenciado Marcelino Ledesma, porque siempre tiene justamente las puertas abiertas de su despacho para poder escuchar todas las propuestas que se dan en el marco de una facultad donde justamente, si hablamos de notas distintivas, la diversidad tiene lugar. Por eso quiero felicitar al FUNIP en particular por ser para nosotros referentes dentro del marco del pensamiento también nacional, el pensamiento latinoamericano, y que expone, por ejemplo, a través del conversatorio de hoy, una idea central sobre lo que es la participación política
y democrática dentro de la universidad a cargo del peronismo, que en este caso, desde la propuesta que hoy tenemos, desde una mirada histórica y federal, que contiene justamente en esa historia a la trascendencia de nuestras universidades argentinas en la formación de dirigentes, en la formación de ese pensamiento nacional, y que seguramente ha dado lugar a muchas expresiones que se han concretado en términos políticos en distintos gobiernos a lo largo de la historia. Por eso reitero mis felicitaciones al FUNIT, a la delegación justamente de la carrera de Filosofía, a nuestra Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y bueno, un agradecimiento especial para nuestros panelistas que dialogan hoy, tanto el licenciado Julián de Hércoles como nuestro magíster René Galván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, rector. Bueno, invitamos al licenciado Marcelino Ledesma también a la apertura de este segundo conversatorio. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Un gusto de estar participando de este espacio. Muy agradecido por la apertura que tiene la agrupación siempre para hacernos y hacerme partícipe de estos momentos tan importantes. Bueno, comparto plenamente la mirada y la visión de nuestro rector, Héctor Paz, y también decirle que la mirada de diversidad que plantea la gestión de la Facultad de Humanidades puede dar lugar de manera firme y fortalecida en el marco de una universidad que también mira de manera diversa y de manera contenedora a todos los actores universitarios. Así que desde ese lugar, nuestra universidad, desde la gestión del rectorado y hacia las facultades, hay una línea de trabajo de inclusión y contención de todos los pensamientos, y desde ese lugar creo que nos sentimos cómodos y alentados a seguir una línea de trabajo. Seguramente Julián y René van a tener la voz más autorizada que quien les habla para abordar el impulso que el peronismo le ha dado en los estudios superiores y en los estudios universitarios, la posibilidad a que la clase trabajadora pueda tener acceso a esa formación, y quienes hoy formamos parte de la comunidad universitaria podemos dar cuenta de cómo se ha ido en un proceso avanzado a generarse situaciones y mecanismos que permiten democratizar los estudios superiores y el acceso a la universidad y a la educación superior. Así que desde ese lugar vamos a estar atentos a todos los aportes. Quiero felicitar y agradecer a nuestros disertantes y en la persona, además de Fofi y de Andrea, y a todo el equipo del FUNIP por generar estos espacios que nos tienen súper acostumbrados y por permitirme estar aquí acompañándolos nuevamente. Un abrazo y estamos aquí acompañando el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ledesma. Bueno, entre los aspectos fundamentales de investigación en torno a la educación superior se encuentra el punto sustancial del primer peronismo, como movimiento de impulso de las clases trabajadoras hacia la universidad, y el alcance en materia social y educativa. En este sentido, pensar la universidad y su posición frente a los problemas sociales, nacionales y económicos del país es un tema de actualidad que debe ser rastreado en las grandes gestas que se ubica en Argentina con la reforma universitaria del 18 y también con la gratuidad universitaria política que es llevada a cabo por el primer peronismo. Las características de este proceso histórico han sido denominadas como irracionales, como políticas educativas,
y se ponía al acento en el carácter autoritario del gobierno de Juan Domingo Perón. La investigación histórica sobre este proceso ubicó al peronismo como un movimiento antiintelectual y antiuniversidad. Esta tensión es marcada como eje de su investigación por el licenciado Julián Dércoli en su obra La política universitaria del primer peronismo, y tiene como objetivo principal ampliar el conocimiento histórico en torno a los acontecimientos y a la obra del gobierno peronista en materia universitaria. Bueno, damos comienzo a este segundo conversatorio. En esta ocasión nos acompaña René Galván, magíster en Ciencias Sociales por la UNCE, licenciado en Historia por la UNCE y profesor de Historia en el ISPP número 1. Es docente, capacitador y autor del artículo y libros sobre historia local y regional. También es co-conductor del programa Viñetas de Nuestra Historia en Radio Universidad, UNCE, e invitado especial en programas de televisión y radio. También nos acompaña Julián Dércoli, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario del CONICET, con sede en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde desarrolla su investigación en torno a la cuestión universitaria y los debates de la intelectualidad vinculada al peronismo durante los años 70, 60 y 70. Es docente de la Universidad Nacional Arturo Jauregui, instituto en la cual se desempeñó como coordinador académico del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y director de la Tecnicatura en Gestión Universitaria. Autor del libro La política universitaria del primer peronismo, editorial Puntos de Encuentros, y de numerosas publicaciones relativas a la historia de la universidad y a las discusiones que la atravesaron los últimos años. Damos la palabra a René Galván. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a los compañeros y compañeras que están del otro lado. Gracias por las palabras de nuestro rector, de Héctor. Gracias también a Marcelino por estar atento en esta primera parte. Siempre en Santiago tenemos esa cercanía, ¿no? con nuestras autoridades, y esto es algo que enriquece la participación de aquellos que hemos egresado y también de los estudiantes y los docentes de la UNCE. Gracias al FUNIP por la convocatoria para continuar con estos conversatorios tan necesarios en estos tiempos en los que se trata muchas veces de obturar los debates y los diálogos. Es un gusto para mí compartir ahora espacio con Julián, que lo habíamos escuchado, si no me equivoco, en 2019, aquí en la UNCE. Había leído su libro también, y es un insumo muy necesario para poder dialogar y debatir acerca de lo que es la influencia del peronismo en la universidad y el peronismo como un hito fundamental para entender lo que es la historia de la educación en nuestra Argentina. La propuesta mía es un poco hablar un poco a Julián, como alguien que no es de Santiago del Estero, para contarle acerca de por qué en Santiago del Estero tenemos esta suerte de mirada constante o de casi obsesión con la cuestión del federalismo. Es una cuestión que tiene raíces históricas y que a nosotros nos permiten entender esta tensión entre el llamado centro y la llamada periferia, o entre el centro y el llamado o mal llamado interior. Nos permiten entender cuáles son las distintas situaciones de carácter estructural y coyuntural que han determinado que actualmente, en pleno siglo XXI, y en un país que tiene como forma de gobierno, una de sus componentes como forma de gobierno, al federalismo, continuemos hablando, debatiendo y reclamando constantemente que el federalismo sea una cuestión vigente y presente en nuestra República Argentina. Como decía, es una cuestión que no es nueva, la del federalismo. Tiene sus raíces propias dentro del siglo XIX, es decir, después del proceso de la Revolución de Mayo en adelante. Las distintas ciudades van a tratar de buscar la forma de
autogobernarse a sí misma. Es decir, que en 1810 esta fragmentación del poder lo que va a llevar va a ser un proceso en el cual las principales ciudades, las cabeceras, van a tratar de tener sus formas de autogobierno. El caso de Santiago del Estero va a ser particular porque hacia 1814 Santiago del Estero va a quedar subordinada a lo que es la provincia, la ciudad de Tucumán, mejor dicho, cuando no había ni condiciones económicas ni sociales pero sea una ciudad dependiente, en este caso de la ciudad de Tucumán. Esta situación va a originar un proceso encabezado inicialmente por un caudillo, Juan Francisco Borges, que va a tomar dos intentos, 1814 y 1815 y 1816, por separar a Santiago del Estero de Tucumán. Estos intentos separatistas, en el caso de Santiago del Estero, no eran solamente intentos por cuestiones simbólicas, había cuestiones netamente materiales, y es que Santiago del Estero dependía en ese momento de las decisiones que Tucumán tomara respecto a la distribución de los fondos de la caja, una caja que Tucumán recaudaba tanto de Santiago del Estero como de Tucumán. Finalmente, la autonomía de Santiago del Estero, la separación efectiva de Santiago del Estero, se va a lograr en 1820 cuando la figura de Juan Felipe Ibarra, la figura visible, podemos decir, sustentado en una gran masa campesina y una masa también urbana, va a lograr que Santiago del Estero se separe efectivamente de Tucumán y pase a constituirse en uno de los, y dice el acta de autonomía, en uno de los coestados que van a dar forma a lo que se iba a formar después. Hacia 1820 no se sabía bien cuál iba a ser el destino, cuál iba a ser el futuro de esas provincias que hacia 1820 y siempre miradas desde la historiografía oficial o hegemónica, se ha llamado el año de la anarquía, ¿no? Esta mirada muy porteñocéntrica, muy puesta desde el puerto, cuando en realidad no es el año de la anarquía, sino que 1820 es el momento de las provincias, es decir, el momento en el cual las provincias van a tener su autonomía plena, su soberanía, y van a tener sus primeros gobernadores, sus primeros intentos de constitución, sus primeras instituciones legislativas, y este va a ser el caso de Santiago del Estero. Un Santiago del Estero que, por ejemplo, cuando se sanciona la Constitución de 1826, una constitución marcada nuevamente por el centralismo porteño en la figura de Bernardino Rivadavia, Santiago del Estero va a rechazar con vehemencia esa constitución por entender nuevamente que las autonomías provinciales sí estaban siendo avallazadas en ese contexto en el cual se aprovechaba la situación de la guerra con el Brasil, por ejemplo, para que las provincias sean sometidas nuevamente a Buenos Aires. Ahora, la cuestión del federalismo va a estar presente constantemente durante todo lo que es el siglo XIX, es decir, va a ser una cuestión que va a estar constantemente dando vueltas, y el caso más emblemático aparece con Juan Felipe Ibarra. Decíamos que expulsa en cierta forma al enviado por Bernardino Rivadavia con esa constitución centralista, lo expulsa de la provincia en 1826, y un Juan Felipe Ibarra que va a ser aliado de Juan Manuel de Rosas. Es decir, durante ese tiempo prácticamente Ibarra y Rosas se mantienen en el poder, Ibarra hasta 1851, Rosas hasta 1852, van a ser figuras que van a estar emparentadas con el federalismo como una causa a defender. Decía, para los que pertenecemos a provincias que no están vinculadas al puerto, que no están vinculadas a las economías propias del litoral, la causa federal constantemente va a estar dando vueltas en los discursos y también en las prácticas o en los intentos de prácticas. Cuando se sanciona la Constitución de 1853, Santiago del Estero tiene sus representantes que van a apoyar también a esta nueva forma de gobierno, y Santiago del Estero tiene su Constitución en 1800 de la institucionalidad formal, por así llamarla. Ahora bien, este tema que va a estar dando vuelta constantemente, el federalismo, porque se va a entender que
esta diferencia, esta asimetría entre el centro, entre el puerto y el resto del territorio, se le entiende como la causal de todas las desigualdades y las inequidades en carácter demográfico, en carácter económico y también sociocultural. Un gran pensador como Canal Feijó va a ser, un santiagueño como Canal Feijó, un gran pensador, un gran intelectual, fundador de la Brasa, va a ser uno de los exponentes de esta idea, ¿no? De que ese Buenos Aires, ese país macrocefálico, decía, con una cabeza tan grande en Buenos Aires, era el que precisamente ocasionaba que Santiago del Estero haya quedado muchas veces relegada en distintas situaciones históricas. Ahora, avanzando un poco en el tiempo y yendo a uno de los momentos, de los hitos claves en la historia de la educación superior, nos vamos hacia 1918, con la reforma universitaria de 1918. Santiago del Estero en ese momento no tenía universidades, no tenía educación superior tampoco. Lo más cercano que tenían los estudiantes, los jóvenes, para hacer la educación superior era en la ciudad de Tucumán. Es decir, que implicaba, por un lado, el acceso a tener una residencia en Tucumán, a poder costearse viajes, a poder costearse una residencia y obviamente todo lo que implica vivir en otra ciudad para hacer una carrera universitaria. Sin embargo, vemos que para 1918, en esa reforma universitaria, hay el protagonismo de una figura, de un santiagueño que es Gumersindo Sayago. Este joven santiagueño que se muda inicialmente a Buenos Aires para estudiar, que padece una afección en su salud que lo obliga a irse hacia Córdoba, va a ser un protagonista central en 1918 en esos movimientos de la reforma universitaria. Ahora, este Gumersindo Sayago, esta figura, decía, importante y fundador de la Federación Universitaria, va a tener a su hermano Augusto Sayago, a uno de los voceros, podemos decir que era el que traía las noticias de la ciudad universitaria cordobesa hacia Santiago del Estero con lo que estaba sucediendo en ese momento. Es decir, que Gumersindo Sayago tiene en la figura de su hermano, tiene a un vocero de las ideas de la reforma universitaria en Buenos Aires. Y va a suceder que Santiago del Estero, una ciudad que no tenía universidades, que no tenía casas de estudios superiores, en ese momento, 1918 y en adelante, va a ser un punto donde se va a iniciar un movimiento pro reforma, por ejemplo, pro reforma universitaria, liderado por Marcos Figueroa, un intelectual santiagueño, y en nuestra provincia, en la ciudad, precisamente Santiago del Estero, van a haber distintos mitines, distintas marchas y movilizaciones, abogando por una pro-reforma universitaria. Un caso particular, ¿no? Es decir, que una ciudad que carece de una educación superior, que carece de universidad, tenga estos movimientos pro-reforma universitaria gracias a este santiagueño. ¿Cuál es el contexto educativo de Santiago hacia 1918? Es alarmante porque el censo de 1914, por ejemplo, va a tirar que Santiago del Estero tenía una tasa del 66% de analfabetismo. Es decir, cuando la media nacional de analfabetismo hacia 1914 era del 36%, Santiago tenía el 66%. Esta cifra solamente la superaba la provincia de Jujuy. Es decir, que estamos hablando de condiciones en materia educativa que eran alarmantes hacia 1914, hacia 1918. Con la llegada del peronismo en 1946, nos permite ver que la situación educativa en Santiago del Estero había mejorado para el primer año del peronismo. No estamos diciendo que en un año de peronismo se solucionó esto, sino que estamos presentando cuál es la situación hacia 1947, el censo de 1947, de ese 66% de analfabetismo, bajamos hacia un 31%. Es decir, que hay otra condición en 1947 que nos permite entender cuál es el contexto durante el primer peronismo. Ese primer peronismo que si nosotros pensamos, los que somos peronistas, que la clase trabajadora es la que tiene que estar siempre presente, hacia el momento de la llegada del primer peronismo, la situación va a ser alarmante también en materia de lo que es la seguridad social. Si bien el Estatuto del Peón, por ejemplo, va a proponer muchos beneficios y va a ser quizá
lo que más va a impactar a nivel territorial, en Santiago del Estero, los poderes fácticos, es decir, los empresarios del obraje, dueños de obrajes, vinculados a los medios de comunicación, van a utilizar distintas estrategias para que esto no se cumpla. Es decir, que encontramos una tasa de analfabetismo que es del 31%, que ha mejorado esos índices, pero con hijos de obreros que están imposibilitados todavía en ese momento de acceder a una educación superior. Ahora bien, el primer peronismo va a tener, con el primer plan quinquenal especialmente, un gran desarrollo de inauguración de escuelas, lo que va a mejorar notablemente los índices de analfabetismo en nuestra provincia. Ahora bien, nuestra universidad, salto un poco en el tiempo, nuestra universidad tiene una suerte de prehistoria, podemos decir, en cuanto a la educación superior. En 1940, antes de la llegada del primer peronismo a nuestro país, en 1940 se inaugura lo que es la primera casa o la primera carrera de estudios superiores con un profesorado en letra. En 1960 tenemos un primer profesorado de matemática y en 1962 se crea el Instituto Superior de Profesorado Provincial número 1, que es quizá el profesorado más grande que tenemos en la provincia, ¿sí? Con carreras como filosofía, ciencias naturales, historia y demás. En 1959 nos encontramos con una facultad de ingeniería forestal, pero avalada por la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Católica en Santiago del Estero funciona con el aval de la Universidad Católica de Santa Fe y finalmente en 1973 nace nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero. En ese momento, en ese clima en el cual se estaba por dar la asunción de Cámpora al gobierno, nace la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Voy tirando algunas puntas para hablarlas después con Julián. Cuando Perón visita Santiago del Estero en 1953, Santiago del Estero cumple 400 años. En ese momento, Perón viene en agosto del 53, se realiza el primer Congreso de Historia Argentina, y en el discurso de Perón, en ese discurso magistral que él da en el Teatro 25 de Mayo, en ocasión, repito, de los 400 años de Santiago del Estero, de la madre de ciudades, Perón hace referencia a algo muy interesante, y lo cito textual. Dice lo siguiente: la primera casa de tipo y estilo universitario que conoce la historia de la República se levantó en Santiago del Estero bajo el nombre de Colegio de Santa Catalina. Es decir, un Perón que está reconociendo que la primera casa de altos estudios o casa de tipo y estilo universitario se levantó en Santiago del Estero. El año pasado salió a la luz un libro, por demás interesante, y eso lo voy a tirar para pensarlo, y para dialogarlo con Julián y también con quienes estén del otro lado. Un libro que propone a Santiago del Estero como la madre de universidades. ¿Cuál es el fundamento histórico? 1611, cuando se crea el Seminario de Santa Catalina. Un seminario que funciona con cierta normalidad, decían las interpretaciones habituales, o las interpretaciones que habían predominado, que funciona con cierta normalidad hasta 1635. Sin embargo, las nuevas investigaciones, estos análisis y estas interpretaciones de un equipo entre los que de los que forma parte también el rector, permiten establecer que este seminario funcionó en Santiago del Estero hasta 1699, cuando la iglesia catedral, la primera del actual territorio argentino, y el seminario son trasladados a Córdoba. Y también, y esto es muy interesante, ¿no? Porque nos permite pensar constantemente cómo hay excusas o se buscan motivos para, y esto lo hemos escuchado más de una vez en gobiernos anteriores, para dejar de lado a la educación superior en ciertos ámbitos o en ciertos territorios, ¿no? ¿Qué decían los informes en ese momento para que Santiago del Estero sufra el traslado del seminario de Santa Catalina hacia Córdoba? Decía que no había seminaristas,
que la ciudad iba a desaparecer o por las crecidas del río Dulce o por los ataques de los indios. Es decir, estos van a ser los argumentos para que en 1699 finalmente se produzca el traslado del seminario de Santa Catalina, según estas nuevas interpretaciones, hacia Córdoba. De esta forma, la tesis de este libro propone y establece que la Universidad Nacional de Córdoba es en realidad es una continuadora del seminario de Santa Catalina que inició en Santiago del Estero en 1611. Para ir cerrando un poco y dejar esto, ¿no? Nos deja pensar esto, ¿cuáles han sido las interpretaciones habituales acerca de dónde nació la universidad o la historia de la educación superior en nuestro país? Ha sido históricamente atribuida a Córdoba, ¿no? A un espacio como Córdoba, donde desde allí surgen los principales referentes o los principales intelectuales de nuestro país. En segundo lugar, pensar que las políticas de reparación histórica son necesarias para romper con estos desequilibrios entre el centro, entre el llamado centro y la llamada periferia. En 2005 se firmó un acta de reparación histórica que permitió que Santiago del Estero avance en muchas obras, es decir, un reconocimiento a una provincia que había sido relegada o había sido desplazada durante mucho tiempo, y durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Gerardo Zamora se firma esta acta de reparación histórica para reconocer los méritos de Santiago del Estero, los aportes de los hombres y las mujeres de Santiago del Estero a nuestra historia nacional y a nuestra historia americana también. Para finalizar, en 2019 se creó y se inauguró la Facultad de Ciencias Médicas en nuestra provincia, un hito también interesante para la provincia y para la región, es decir, la posibilidad de que las personas y los estudiantes de nuestra provincia tengan la carrera universitaria de medicina en nuestra ciudad. Termino tomando dos conceptos, dos ideas que Julián desarrolla en su libro, La política universitaria del primer peronismo, un libro que los recomiendo y que nos permite también entender muchas cuestiones. Julián destaca en los debates que se dan acerca que se dan durante el primer peronismo, los debates que se dan entre los legisladores oficialistas y los opositores, aparece allí una cuestión que es la dimensión territorial. Es decir, que se plantea dividir al país en regiones universitarias. Es decir, que esa concepción democrática, peronista de la universidad y del territorio están vinculadas en esa idea de la dimensión territorial. Es importante pensar esto, me parece que es algo que tenemos que seguir dialogando y seguir accionando en políticas públicas, en pensar que cuando hablamos del centro y de la periferia, o de lo céntrico o lo extracéntrico, no se limita solamente a Buenos Aires y el resto del territorio nacional, sino que también en nuestra provincia se da esta asimetría entre el centro, la ciudad capital, y el resto del territorio. En ese sentido, me parece que es necesario continuar con esta política de integración territorial que está llevando actualmente la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es decir, la promoción de las carreras y también los distintos anexos de la Universidad Nacional. Nuestra provincia tiene 27 departamentos distribuidos, 27 departamentos con características muy distintas entre sí. Entonces, la cuestión de que la Universidad Nacional de Santiago del Estero esté con la política de la integración territorial es una cuestión que tiene que seguir tomando forma, que tiene que seguir profundizándose. Y en segundo lugar, termino con algo que también lo toma Julián dentro de su libro. Dice Julián, ¿cuál es la noción fundante de la universidad democrática? Deben llegar, dice textual, citando, deben llegar a la universidad todos los argentinos sin más poderes económicos que los que deriven de su talento y vocación. Es decir, que el hecho de que la universidad sea pública y que sea de acceso gratuito no debe quedarse solamente en lo formal, sino que también tenemos que seguir trabajando, especialmente aquellos que somos compañeros peronistas y compañeras peronistas, tenemos que seguir trabajando para que los hijos de los trabajadores y los hijos de los obreros sean personas que efectivamente puedan tener las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas, para que el acceso a la universidad sea una realidad y no sea solamente una cuestión declarativa. Termino aquí, dejo estas puntas para seguir charlando y le doy el paso a Julián para seguir dialogando. Muchísimas gracias, René. Antes de darle la palabra a Julián,
quisiera pedirle a las compañeras y a los compañeros que mantengan apagados los micrófonos mientras el disertante tiene la palabra. Gracias. Julián, tienes la palabra ahora. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a Rodolfo, a Andrea, a los compañeros del FUNIP por la invitación a la actividad, a Marcelino y a Héctor, las autoridades de la facultad y de la universidad, y a René que me antecedió en la palabra, una hermosa intervención. Nada, como recordaba René, habíamos estado conversando hace 2 años, por el 2019, sobre un tema parecido, ¿no? Cuando se cumplían los 70 años del decreto de desarancelamiento de la universidad, así que guardo un gran recuerdo de aquella actividad, así que para mí es un gusto volver a encontrarnos hoy con este formato de fotos carnet en la pantalla, pero bueno, sigue siendo un encuentro. Y siempre a la espera de que, nada, ¿no? Que podamos volver en algún momento a esa presencialidad que nos hace sentir a todos un poco también más cerca, aunque esto también es lindo estar, es más fácil, pero siempre la presencialidad tiene otra cosa a la hora de compartir. De nuevo, bueno, gracias a todas y todos por la invitación y por acompañarnos, a las autoridades, a las compañeras y compañeros. Retomo una de las cosas que dijo René, que a mí me resultaron muy interesantes, que alguito habíamos conversado antes de iniciar la actividad, que tiene que ver con esta idea de plantear a Santiago como cuna, como madre de las universidades o de la educación superior en nuestro país. Y yo en ese momento recordaba y compartía que hace unos años, junto a Ernesto Villanueva, el rector ahí de la Universidad Jaureche, habíamos realizado una investigación sobre la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Una universidad que hoy se encuentra en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y que un poco lo que habíamos intentado en aquella investigación era justamente plantear una diversidad de inicios de nuestra historia de la Universidad Argentina, ¿no? Pues siempre esa cosa canónica, ¿no? 1614, la Universidad de Córdoba, y tiene que ver mucho con cómo pensamos nuestra historia como si el Estado-Nación y si nuestras fronteras hubieran preexistido, ¿no? Las universidades preexisten a nuestro Estado-Nación, y la historia de nuestra educación superior tiene que ser pensada por fuera de nuestras fronteras nacionales, tienen que ser pensadas en términos regionales y en términos continentales, porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chuquisaca se da algo muy interesante, que es que muchos líderes de la independencia habían estudiado en esa universidad. Y Chuquisaca en ese momento era cuna de ideas revolucionarias y de movimientos de autogobierno de la ciudad, así como la ciudad de La Paz, así como hubo también, ¿no? otros intentos de autogobierno en lo que hoy es nuestro territorio. Así que es muy interesante, me pareció muy interesante esa investigación que ustedes están realizando, que nada, está muy buena para seguir un poco quitándole el polvo a nuestra línea histórica tan tradicional y tan centrada en estos centros y periferias, que es otra de las cosas que decía René, que a mí me resultan interesantes. Él lo planteaba con la cuestión federal, la cuestión del federalismo, y ahí, yendo al tema que nos convoca, y que ahí el peronismo, en términos de política universitaria, y en términos de política de educación superior, creo que retoma esa agenda, hoy diríamos, de descentralización, de territorialización de la universidad, y lo plantean en la legislación, que son 2 leyes universitarias, y lo plantean en el decreto de gratuidad, y lo plantea también en otra inauguración histórica, inauguración institucional, como fue la creación de la Universidad Obrera. La Universidad Obrera es una universidad pensada
no solo para que ingresen los hijos de los trabajadores y para que se profesionalicen aquellos que venían trabajando ya en áreas técnicas fabriles y obtengan el título de ingeniero de fábrica, sino que además era una universidad pensada con un diagrama federal o descentralizado, puesto que cada universidad regional debía tener carreras que tratasen problemas productivos y propios del desarrollo local, donde esa casa de estudios iba a estar inserta. Algo que hoy para nosotros es natural, digo natural entre muchísimas comillas, pero algo que nosotros hoy aparece en los estatutos de todas nuestras universidades, ¿no? O en la mayoría de nuestras universidades, en el estatuto se dice que cada universidad debe propender al desarrollo local, a la democratización, a la participación política, todo eso que hoy ya está instalado en nuestros cuerpos legales, en los reglamentos de nuestras instituciones. Bueno, todo eso tiene un origen, a mi juicio, en esta problematización y en estas iniciativas que existieron durante el primer peronismo. Y ahí lo curioso es, algo que retomaba Andrea en su intervención cuando abría la charla, que es, qué curioso que es que si el peronismo propendió a que la clase obrera ingresara a la universidad y a que los hijos de los trabajadores se formaran, con ello también los hijos de las clases medias, si el peronismo, mediante la gratuidad universitaria, permitió la ampliación de la matrícula estudiantil, si el peronismo creó una universidad regional, con una universidad regionalizada o territorializada, como fue la Universidad Obrera, si el peronismo en sus dos cuerpos legales dedicados a la cuestión universitaria planteó la existencia de becas, planteó a su vez esto que retomaba René, que a mí me parece interesante porque va en tono con la cuestión federal, planteó la idea de que las universidades partían y estaban vinculadas a regiones universitarias, es decir, pensó al país como diversas regiones con diversas problemáticas, reconoció la diversidad de las problemáticas existentes, sociales, económicas, del desarrollo en términos nacionales y en términos regionales. Bueno, si el peronismo planteó un conjunto de avances, ¿cuál es la razón por la cual suele ser interpretado como un hecho que quiso destruir a la universidad? Bueno, y ahí voy a decir algo, no sé si vale la pena mucho insistir, pero que siempre es necesario recordar, bueno, que toda historia es ante todo una batalla por interpretaciones, o una pelea por las interpretaciones, o una discusión por las interpretaciones, y ahí la cuestión del federalismo es muy importante, esta cuestión de vincular a que las interpretaciones también responden a centros y a periferias, ¿no? Y que las interpretaciones son producidas desde centros, ¿no? Para mí es muy curioso porque lo que pasa con la historia de la universidad argentina, en particular cuando se interpreta qué es lo que el peronismo hizo en la universidad, para mí, a mi juicio, ¿no? Y esto hago todas las salvedades correspondientes, pero yo veo que es una historia que está contada desde 1955, ¿no? Ese centro 1955 es un centro de sentido que organizó cómo se interpretó la historia de la universidad argentina, en particular a la reforma y en particular al peronismo. A mí, otra de las cosas que me pareció muy sugerente de la interpretación, de la intervención de René, fue esto que decía sobre la existencia de un movimiento en Santiago que apoyó la reforma sin tener universidades. Y eso es muy interesante porque recupera otra dimensión de la reforma, que es que la reforma no solo fue un movimiento universitario, fue un movimiento intelectual de sectores juveniles, que tenía un contenido fuertemente antiimperialista, ¿no? Y que planteaba la necesidad de crear un conocimiento desde América. Y esa interpretación de la reforma, ¿no? Como un movimiento juvenil que cuestionó a los centros de poder, a los centros, ¿no? La reforma era muy crítica, los reformistas y esa generación de jóvenes eran muy, muy críticos
del conocimiento utilitario y del modelo de desarrollo norteamericano, y planteaban la necesidad de que América fuera una cuna humanista de una nueva sociedad. Yo no sé si eso se ve reflejado en el pensamiento de estos reformistas santiagueños. Ahora, en el pensamiento de Diodoro Roca está, en el pensamiento de Alejandro Korn está, y toda esa vertiente más antiimperialista y esa vertiente humanista de la Reforma, latinoamericanista de la Reforma, es todo un legado que el reformismo universitario que nosotros conocemos por la militancia en nuestras universidades, muchas veces ha dejado de lado. Y el reformismo se ha asociado a una tradición liberal antiestatalista, que pareciera que el reformismo fuera sinónimo de corporativismo universitario y de aislamiento de la universidad con respecto a las demandas de la sociedad. Entonces, bueno, ahí me parece muy, muy interesante pensar esto, ¿no? Cómo las interpretaciones históricas al estilo repiten esquemas de estilo centro-periferia, donde los centros producen una interpretación que suele terminar con la diversidad de las experiencias e imponerle una lectura única. Una imposición de sentido que tiene que ver con desde el punto desde donde está pensada. Por eso digo 1955, que fue el hecho que condenó al peronismo a ser el hecho autoritario de la Argentina, ¿no? Es cómo se interpreta, digo, Alperín en su libro, Alperín Dongui en su libro sobre la historia de la Universidad de Buenos Aires, dice algo que es muy, muy sintomático. Dice, el peronismo tomó a la universidad como una cuestión policial. El peronismo tomó a la universidad como una fortaleza rendida. Es decir, si uno toma esas palabras, dice, che, bueno, estos tipos decodificaron la cuestión universitaria en clave militar, digamos, o en clave policial. Es decir, quisieron... Y no, digo, cuando uno ve el decreto de la gratuidad, cuando uno ve la ley de la Universidad Obrera, cuando uno ve las dos leyes universitarias del primer peronismo, uno ve que ahí hay otra cosa. Y esto que yo les mencionaba, digo, de la cuestión de la gratuidad, pero también algo muy importante, que era lo de las regiones universitarias. Porque es reconocer que la Argentina era un territorio con problemas diversos o con problemáticas diversas, a las cuales la universidad debía prestar atención, es decir, parar el oído y construir lo que hoy diríamos una relación de sinergia para propender a crear soluciones conjuntas entre universidad, organizaciones libres del pueblo y estados. Ese es el sentido de la regionalización universitaria, de pensar a la nación como regiones. Y es muy interesante porque vuelve a la cuestión federal también, porque no es que existe un único modelo de universidad que, bueno, alcanza con crearlo, no. Cada región deberá ir encontrando su propia universidad. Y no alcanza con modelos impuestos desde los centros. No, bueno, y ahí es muy interesante porque la cuestión universitaria pasa a ser diversa. Por eso a mí me gusta pensar el peronismo en dos claves. Una, la que ya todos conocemos, ¿no? Había 50.000 estudiantes universitarios en 1947, en 1955 hay 150.000 estudiantes universitarios. Fenómeno. Se propuso el peronismo ocasionó e impulsó una democratización inédita que se refleja en el crecimiento de la matrícula de estudiantes universitarios. Entonces, bueno, eso es una primera forma de entender la democratización universitaria. Ahora, existe otra forma más de pensar esa democratización universitaria que tiene que ver con esto, con pensar a una universidad que es parte de una región y que entiende en esa región
que existen problemas y que vuelve esos problemas en fuente de conocimiento, y que al mismo tiempo, como pasaba con la Universidad Obrera, que se reconocían trayectorias formativas previas no formales, es decir, que el sujeto que está ahí tiene conocimiento al cual la universidad reconoce e impulsa o tiende a profundizar. Y ahí es interesante porque esto, posteriormente, hace unos años, Eduardo Rinesi lo pone y lo desarrolla en su libro Filosofía y Política de la Universidad, libro que sacó en el 2015, donde él habla del derecho a la educación superior como un derecho individual y como un derecho del pueblo. ¿Qué es esto? Es decir, no solo existe el derecho individual de que cada uno entre a la universidad, sino más que existe un derecho por parte del pueblo de beneficiarse por más que no entre a la universidad, de beneficiarse de aquello de lo que la universidad produce, en términos de desarrollo, de cursos de extensión, en términos de que la universidad tiene que ser un actor de la comunidad, no solamente derramando conocimiento, sino también convirtiendo los problemas de la comunidad en problemas del conocimiento, es decir, en problemas de lo que se investiga, en problemas de lo que se estudia en la universidad. Es decir, el pueblo, la región, no es un sujeto pasivo, ¿no? Sino que es alguien que produce preguntas y produce conocimiento para que la universidad tome, reformule y colaborativamente ambos actores trabajen en una resolución colectiva, sí, soluciones colectivas, digamos. Bueno, esto que Eduardo dice, que Eduardo Rinesi dice, en la legislación universitaria del peronismo no está planteado como un derecho, ¿no? No obstante, sí está planteado el lugar estratégico de la universidad y el rol de la universidad para con la comunidad y para con la nación. ¿Sí? Y está planteado que la universidad debe regionalizarse, es decir, debe reconocer en la comunidad en la cual está inserta una fuente de problemas y una fuente de conocimiento. Y tiene que reconocer en el pueblo y en la cultura popular una fuente de conocimiento, a la cual la universidad debe colaborar en impulsarlo y en comunicarlo. ¿Sí? Esto contrasta con las ideas muchas veces que hay en la universidad, o que podemos tener los universitarios, que vemos al pueblo como un sujeto pasivo, o que pensamos la intervención de la universidad en los territorios desde un lugar asistencialista, ¿no? Es decir, bueno, vamos a socorrer al débil, al herido, ¿no? Y me parece que ahí el peronismo eso lo transformó. Y queda planteado en la legislación universitaria con mucha claridad. La cuestión del decreto de la gratuidad universitaria que se sanciona en 1949 es también un texto que reconoce el rol estratégico de la universidad, razón por la cual la universidad debía ser gratuita, debía no cobrarle aranceles a quienes querían estudiar, y además reconocía algo de lo que René tomaba, que es que la universidad, antes del decreto de desarancelamiento, no entraban aquellos que tenían ganas de estudiar, sino que entraban aquellos que tenían ganas de estudiar y que podían pagarlo. Por lo tanto, sostiene el decreto, el sentido de justicia en una sociedad que reconoce que los hombres y mujeres son iguales, es necesario que borre la frontera, la barrera económica, el obstáculo económico, para que quienes puedan estudiar sean aquellos que lo quieran hacer, que quieran y que deseen hacerlo, y que además eso es estratégico, puesto que la Argentina era un país que necesitaba más profesionales para el crecimiento de la nación. ¿Sí?
Por lo tanto, en cada texto que toma la cuestión de la universidad, durante el primer peronismo, puede verse que se intenta incorporar lo individual con lo colectivo. No hay un intento de oponerlo. Entonces, se intenta incorporar que una persona, si bien no se plantea como derecho, se intenta incorporar, se intenta establecer que la persona que desea estudiar puede hacerlo, que no tiene que tener otro obstáculo que su voluntad de estudiar, pero al mismo tiempo se incorpora a ese texto otra cuestión, que es el interés colectivo en que eso suceda. Vieron que ahora no, hace bastante, pero hay muchos que plantean que la universidad sea gratuita es una subvención a las clases medias, ¿no? Dicen. Y ese es un planteo que, visto desde el decreto de la gratuidad y visto desde el sentido que nosotros queremos darle a la gratuidad universitaria, es un argumento que cae, puesto que no importa a quién se estaría subvencionando, digamos, según este argumento, sino que lo que importa es que lo que ahí se están formando sean profesionales que tengan una vocación colectiva. Ahora, es cierto, si lo que nosotros formamos en nuestras universidades son tipos que se miran el ombligo, que no le interesa lo que le pasa al de al lado y que después, por ejemplo, desconocen el interés nacional, tienen posiciones corporativas, no sé, están a favor de las privatizaciones. Bueno, ahí nosotros podríamos cuestionar esto. Ahora bien, el espíritu de que la universidad sea gratuita no es solo que puedan entrar los individuos, es que también esas universidades y esos profesionales beneficien al colectivo, es una mirada colectiva. La gratuidad está fundada en un sentido colectivo de la universidad, no en un sentido individualista. Claro, si uno mira la universidad y la carrera profesional desde un sentido individualista, la gratuidad pierde sentido, a eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos la gratuidad, tenemos que pensar eso, cuando se piensa la idea del derecho, ahora el derecho a la educación superior, algo en lo que está en este libro que les mencionaba, tenemos que pensar, claro, no solo en el sentido individual, sino en el sentido colectivo que le queremos dar a la formación profesional y a nuestras universidades. Puesto que nuestras universidades no son solo lugares de formación de los individuos, sino que nuestras universidades también son actores colectivos o del entramado colectivo, puesto que son instituciones que están regionalizadas y que tienen una importancia central en sus territorios, o que anhelamos que la tengan. Entonces, aquí, al pensar este ida y vuelta, al pensar a la universidad durante el primer peronismo y al pensar los cuerpos legales del primer peronismo en materia universitaria, intentando resolver esta tensión entre lo individual y lo colectivo, intentando buscar un punto intermedio no sería un punto intermedio, sino una sinergia entre estos dos polos, algo que Perón realiza también en el libro La Comunidad Organizada, ¿no? Bueno, ahí dice una frase que es que, repito, pero ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿no? Entonces la idea para pensar la gratuidad, la idea para pensar el derecho a la educación, tiene que tener presente esto, que el individuo forma parte de una comunidad y tiene derechos en base a que forma parte de una comunidad, ¿no? Me parece que esta idea de la comunidad organizada es muy interesante, y es muy interesante para pensar a la universidad, y es muy interesante para pensar el decreto de la gratuidad, para pensar hoy a nuestras universidades, y para pensar hoy a los profesionales argentinos, o a los estudiantes universitarios, y todo esto entra con otro de los tópicos que estaban en la charla de hoy, o en el ciclo de charlas que están acá impulsando los compañeros, que tiene que ver con la idea de ciudadanía, ¿no? Cuando hablábamos ahí con Rodolfo en uno de los intercambios de teléfono, surgía esto también, que es que ¿no? El peronismo amplió, Daniel Shem creo que lo dice, el peronismo amplió el concepto de ciudadanía y se empezó a pensar una ciudadanía social, ¿no? Es decir, un ciudadano que además de tener los derechos propios
de una democracia liberal, ¿no? El derecho al sufragio, ¿no? La igualdad, etcétera, la igualdad formal, también comenzaba a tener toda una serie de otros derechos, el derecho a la ancianidad, el derecho al trabajo, el derecho a la niñez, toda esa ampliación de la ciudadanía. Bueno, también empieza a incorporar el derecho a la educación, y con la gratuidad, si bien no aparece formalmente así, empieza a aparecer la idea de lo que hoy podríamos llamar, de lo que hoy se llama la educación superior como un derecho, ¿no? En esta doble acepción que le pone Rinesi, como derecho individual, pero como derecho colectivo. Y me parece que retomando lo que René decía al principio, también hacer hincapié en esto, en el carácter federal, territorializado, regionalizado, que recuperaba, o que, perdón, que plantea la legislación universitaria del primer peronismo, y que hoy a nosotros nos parece algo que ya damos por hecho. Me parece que estaría bueno incorporar esta cuestión a nuestras discusiones sobre la cuestión universitaria con más fuerza, porque también implican a pensar modelos diversos de universidad, modelos diversos de carrera, ¿no? Es decir, reconocer esa diversidad en el territorio implica poder pensar particularidades, e implica reconocer a esas regiones y a esas comunidades como sujetos de conocimiento que le tiran a la universidad puntas sobre temas a estudiar y sobre temas a investigar. Y no solo decir, bueno, alcanza con crear la universidad tal y que entren más estudiantes. Perfecto, ese es el primer paso. O ese es un paso muy importante para el derecho a la universidad o para que, ¿no?, los ciudadanos accedan a su derecho a la educación. También es necesario la otra parte, que es que esa universidad se comprometa con esas problemáticas comunitarias, con esas problemáticas económicas regionales. Y pienso un compromiso, no solo un compromiso voluntarista, ¿no?, de sacrifico mi tiempo, cosa que hay que hacer, que sin duda estoy de acuerdo. Pero digo, es un compromiso que tiene que ser, es un vínculo que tiene que ser orgánico, en el sentido que, puesto que la universidad también tiene tres funciones esenciales: la extensión, la investigación y la enseñanza, ¿no? Las problemáticas comunitarias tienen que aparecer en cada una de esas funciones, ¿no? En el sentido de tomar a ese territorio como una fuente de conocimiento, como una fuente de problemas para el conocimiento. Y no pensar que el conocimiento es algo que se produce en los centros, ya sea en el centro portuario de nuestro país o en el centro de los países que son hegemónicos o que culturalmente imponen su hegemonía y que tendemos a imitar. Naturalmente tendemos a imitar, no, digo, es un patrón de poder, ¿no?, que reproduce una cultura dependiente. Algo sobre lo cual el pensamiento nacional y también la Reforma insistieron en que era necesario que los latinoamericanos, contra lo cual lucharan. Bueno, concluyendo, me parece que se puede pensar a la política universitaria del primer peronismo en estas claves, recuperando la agenda del federalismo, de la regionalización, recuperando la idea del derecho individual a la universidad mediante la gratuidad, y pensando también la idea colectiva de la universidad. Es decir, no separemos lo individual y lo colectivo, que es algo, me parece, que suele estar en la tradición política liberal, digamos, de acá, vernácula, que tiende a ver, ¿no?, a un individuo enfrentado al Estado, a una universidad enfrentada al Estado, ¿no?, que tiende a ver en lo colectivo el totalitarismo. Bueno, desandar eso y plantear, ¿no?, fundamentos comunitarios, colectivos, a nuestras ideas de derecho, a nuestras ideas de ciudadanía, y en lo que a nosotros nos toca hoy, en nuestra idea de universidad. Bueno, gracias, acá corto y
continuamos con la conversación. Bueno, muchas gracias, Julián, por tu intervención. Bueno, damos espacio para las preguntas. O alguna acotación que se quiera hacer también es bienvenida. Hola, ¿se me escucha? Sí, tienes la palabra, Fo. Bueno, gracias Andrea. Bueno, yo quería en primer lugar, digamos, en nombre de aquí muchos compañeros que integramos el FUNIP y agradecerle, bueno, al inicio la presencia del rector y del decano, y agradecerle por supuesto a Julián, digamos, y a René, la disposición de siempre. Y bueno, como propuesta, digamos, como reflexión o pregunta para generar como disparador, digamos, esta idea de lo que planteaba Andrea al inicio en la descripción de lo que ha sido la actividad, del peronismo como un movimiento que se lo ha planteado, digamos, desde el discurso hegemónico, como antiintelectual y como antiuniversidad, ¿no? Y bueno, la reflexión digamos, que propongo, digamos, a partir de un filósofo muy importante actualmente, que es para mí el mejor quizá, Diego Tatián, que lo que plantea es, digamos, la idea que, bueno, ver el origen también de eso, ¿no? Pero en líneas generales ha habido una ruptura entre el peronismo, digamos, el movimiento peronista, y el reformismo, digamos, el de la reforma del 18, y esto es un desencuentro, digamos, de dos tradiciones que hoy traen muchos problemas, digamos, para el campo popular en general, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la idea de pensar esto como una tensión, digamos, actual, me parece que es lo que ha dado vuelta mucho en lo que planteó René en términos del federalismo, digamos, y lo que ha planteado Julián. Creo que la idea era esa, creo que se ha logrado entender esto, digamos, desde la propuesta de la actividad. Y por ejemplo, una figura que Diego Tatián trae mucho es la figura de Ramón Carrillo y la figura de Gumersindo Sayago, que ha sido, bueno, mencionado por René, que son dos figuras, bueno, importantes desde el punto de vista político, que han tenido, los dos santiagueños, y que han tenido, bueno, un desencuentro, digamos, político, digamos, pues, en ese sentido, digamos, bueno, preguntarles, digamos, preguntarle a Julián, preguntarle a René si es que tiene disponibilidad de tiempo, si dónde se manifiesta este tipo como acontecimiento histórico, digamos, dónde se puede encontrar, rastrear el origen de esta división, de esta dicotomía, diríamos en filosofía, ¿no? Esta dicotomía que se ha dado. Así que bueno, esa sería mi reflexión para quien quiera. Digamos. Muchas gracias. Gracias, Fofi. ¿Alguna otra pregunta, otra acotación? ¿O Julián, quieres responder algo, lo que te pregunté, Fofi? Bueno, sí, es interesante esta cuestión del desencuentro, ¿no? Para decirlo de una forma. A mí me parece que hay como, para pensar la reforma hay como dos cuestiones. Una es la cuestión de los textos, sobre todo más en el 18, que ahí hay un pensamiento político, más de la característica de un movimiento juvenil, cultural, político,
Y después me parece que hay que ver cómo eso posteriormente decantó en una tradición que es el reformismo, que se acotó a la universidad y que por las peripecias argentinas terminó quedando, si se quiere, del lado de la tradición política liberal. No me gustaría ser muy dicotómico y plantear que no existen diálogos, porque ahora después lo vamos a ver, pero bueno, después ahora quiero mencionar algo más. Pero cuando uno piensa en el reformismo universitario, o cuando yo pienso en el reformismo universitario, lo que veo es una corriente que ve al Estado como un hecho autoritario, que ve al pueblo como la amenaza irracional. Esa es la razón, digo, por la cual yo mencionaba lo que decía Alperín sobre el peronismo en la universidad, ¿no? Como que ve en el peronismo el hecho totalitario, el reformismo posterior a la reforma, ¿no? Por eso me parece que ahí hay como que pensar también que la reforma después tuvo en otros países de Latinoamérica otras trayectorias distintas, pero en la Argentina derivó en una corriente que pensó a la universidad y que intervino en política en clave de la tradición política liberal, que es, por lo general, antipopulista o con rasgos antipopulares, o que ve en el pueblo la irracionalidad, todo lo que ya sabemos, digamos. Entonces, creo que el desencuentro es más de ese reformismo con el peronismo, pero me parece que es también necesario pensar a la reforma en la Argentina con otras trayectorias. Guardo fue uno de los legisladores que participó, que escribió la primera ley que sacó el peronismo en materia universitaria, que es 13.031, en el 47. Guardo se reivindica como reformista en ese debate parlamentario. Y muchos otros legisladores peronistas dicen que ellos, votando esta ley, están continuando con el espíritu de la reforma. Entonces, lo que quiero dejar planteado que es que el reformismo es una corriente significativa y hegemónica en la Universidad Argentina, ¿sí? Sin embargo, también me parece que hay que pensar que hubo otras trayectorias que partieron del reformismo o de la reforma y que después formaron parte del peronismo o de una corriente nacional, o de la corriente nacional, digamos, de pensadores nacionales, algo más amplio. Pienso también en Forja, ¿no? Muchos de los militantes de Forja, bueno, en principio eran radicales y muchos de ellos tenían una participación en la universidad, y antes del peronismo, en el 43, escriben un documento muy interesante, que es Forja a los estudiantes de la universidad, creo en el 43 o por esa fecha, antes del peronismo, donde hay muchas de las ideas que después el peronismo vuelca en términos legislativos, ¿no? Sobre la cuestión universitaria. Entonces, hay que pensarla, que propongo, digo, pensar como una dicotomía o como un enfrentamiento a partir de nuestras interpretaciones sobre la historia y a partir de las tradiciones políticas, pero también pensar que la reforma tiene una diversidad y que el reformismo tiene una diversidad que permite también encontrar que una corriente abreva en el peronismo. Y que el peronismo era diverso también. Uno podría encontrar también sectores muy conservadores y muy tradicionales que pensaban a la universidad de una forma muy tradicional al interior del peronismo. Eso también es como interesante. Lo mismo lo podemos encontrar del otro lado, digo, no es una cuestión. Ahora, lo que las leyes expresan, las leyes del primer peronismo expresan, es para mí todo lo que enfatiza al principio, la cuestión de la democratización, la cuestión de la creatividad, la cuestión de la regionalización. Bueno, ahí por mí. Gracias, Julián. No sé si tengo una respuesta, pero sí creo que por dónde lo podemos, se puede pensar o se puede estudiar esto que dice Fofi. Me parece que tiene mucho que ver y se puede buscar y se puede bucear en esto que dice Julián también, ¿no? El sentido de lo individual y de lo colectivo. Y creo que también podemos vincular eso con la pertenencia de clase, es decir,
el ascenso social que en cierta forma permite el ingreso a la universidad y el egreso de la universidad, estamos hablando de alguien que históricamente perteneció, que su origen es una clase popular, sectores populares, de pronto el egreso de la universidad, es decir, salir de la universidad con un título profesional quizá le permite pasar a pertenecer por su ingreso económico, por ciertos consumos, me parece que pasa a pertenecer a esa clase media y trata, ¿no?, de desvincularse o de mirar desde arriba a los sectores populares o a las clases populares que antes había pertenecido, ¿no? Me parece que es interesante seguir pensando en términos colectivos y dejar de lado la cuestión individual que se sigue fomentando constantemente, y estamos en tiempos muy duros. Un artículo de Ezequiel Adamovsky que salió hace un par de semanas en el diario.ar hablaba precisamente de cómo se está adoctrinando en el emprendedurismo, es decir, que los contenidos curriculares de la educación secundaria están marcadas por el emprendedurismo. Entonces, esta cuestión de lo individual, ¿no? Me parece que es importante seguir enfatizando el sentido de pertenencia de clase. Me parece que los sectores que tienen los poderes fácticos son los que tienen más marcado cuál es su sentido de clase, ¿sí? Que pertenecen a sectores minoritarios, a élites que tienen mucho más poder incluso que los estados o que los gobiernos, y ellos los tienen a veces mucho más marcado el sentido de pertenencia de clase que a veces las clases populares o aquellos que en determinado momento fueron clases populares o que siguen siendo clases populares, pero que se sienten o se identifican como pertenecientes a sectores de clase media. Me parece que pasa por ese lado, ¿no? La universidad o la posibilidad de estar en la universidad como un elemento que funciona como un elemento que permite distinguir a alguien, un elemento como un consumo, digamos, cultural que permite distinguir a alguien como de clase media y que le permite en cierta forma desvincularse de los sectores populares. Creo que por ahí puede estar las que se puede buscar ciertas respuestas, y los estudios de clase media me parece que pueden ayudar en este sentido. Bien, muchísimas gracias, René y Julián. ¿Alguna otra pregunta o acotación que quieran hacer? ¿Puedo agregar una cosita? Que Sí. me resultó muy sugerente a partir de lo que decía René. Sí, sí. Es muy, muy importante, desde mi perspectiva, esta cuestión de recuperar lo colectivo en la universidad y en la formación superior, digamos. Porque claro, la universidad funciona como un dispositivo de distinción, ¿no? Es así como está, es así como funciona. Entonces, claro, naturalmente, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, cuando en uno de los debates parlamentarios, cuando se está por crear la Universidad Obrera, o donde se está discutiendo ese proyecto, dice, los diputados opositores sostienen que están de acuerdo con que los hijos de los trabajadores entren a la universidad, pero no están de acuerdo con crear otra universidad, puesto que crear otra universidad era crear una universidad para pobres, es decir, una universidad distinta, y sobre todo si se llamaba Obrera. Dice, ¿por qué se llama Obrera, no? Para ellos estaba bien que se llame de Buenos Aires, de Córdoba, no sé qué, pero ponerle Obrera era decir era de pobres, ¿no? Desde el hecho simbólico, esa discusión es muy interesante, porque aparece cuál es el lugar de la universidad. Uno, se establece que existe un único modelo de universidad, que es la de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Tucumán, ¿no? Pero no puede existir otra universidad, ¿no? Según ellos. Y lo que quieren es que los nuevos sujetos que se incorporan participen de esa cultura, no de otra. Porque si participan de otra que es de segunda, ¿no? En ese gesto de negarle a la condición obrera la posibilidad de ponerle un título a la universidad, y de que sea una universidad práctica con títulos de ingeniero de fábrica, etc., ¿no? Hay como un hecho simbólico muy importante, que es la distinción, que es esto que marcaba René, es decir, generar una distinción, como si el único destino de quien participa de una universidad sea ascender socialmente, individualmente, desconociendo
todo lo demás, ¿no? Desconociendo su origen, su comunidad, su pertenencia colectiva. Es curioso porque yo encuentro que existe cierta similitud entre ese argumento para negar a la Universidad Obrera y existe un argumento similar cuando se crean las 10, 11 universidades en el año 2010, 2009, fines del 2000, no me acuerdo cuándo fue, si fines del 2009 o principios del 2010, cuando se crean las universidades, bueno, Jauretche, José C. Paz, un par más. Aparecía un par más en el conurbano y un par más en el resto del territorio nacional. Y apareció un mismo argumento, que era, se están creando universidades, pero ustedes mienten, porque en realidad están creando circuitos de universidad de segunda, ¿no? Aparece de nuevo esa idea, ¿no? Siempre cuando hay algo que no es lo tradicional, que no es, ¿no?, lo que está en el centro, que cuando está en la periferia y cuando lo crea un gobierno peronista es de segunda, ¿no? Está eso, ¿no? Eso es clave, digamos, es una idea, es un menosprecio, digamos, total, porque es un menosprecio a que puedan existir conocimientos en otros territorios, a la cultura propia de otros actores sociales, y es una idea muy autoritaria, puesto que ya dice como que existe un solo, puesto que lo que ellos están diciendo, pero no dicen es, existe un solo modelo de universidad, ya lo creamos, y ustedes lo que tienen que hacer es hacer que la gente venga a no crear, no inventar algo nuevo, ¿no? Es imitar esto, que es lo que hace el centro portuario, digamos, ¿no? Y después está lo otro, que es decir que es de segunda, que es facilista, ¿no? Que es algo de esa cultura que también que decía René, ¿no? El adoctrinamiento en el emprendedorismo. ¿No? Como decir, bueno, salvate solo, vas a tener una gran idea que te va a salvar. Bueno, hay en la cultura de los centros, ¿no? Hay un fuerte menosprecio hacia todo lo que pueda ser diverso y lo que no sea imitación, ¿no? Curiosamente, esto se reproduce en todos los niveles, ¿no? ¿A quién se quiere ir de intercambio ya sea docente, estudiante, ¿no? a un país latinoamericano o a una provincia de nuestra nación? No, todos quieren ir a París, a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde se consagra un investigador? ¿No? En los grandes centros, en los grandes laboratorios, ¿no? Sí. Y hay una constante de que todo lo nuestro es de segunda, digamos. Entonces es eso, ahí la figura del menosprecio para pensar este desencuentro entre el peronismo y el reformismo me parece interesante, porque ya estamos pensando un reformismo que forma parte del dispositivo de reconocimiento, que ya forma parte de la universidad, no es el movimiento de la reforma que estaba por fuera y que luchaba contra las academias vitalicias. Ahí me parece que también hay como la clave para pensar el desencuentro, que tiene que ver con la figura del menosprecio y con la figura de la universidad como dispositivo de reconocimiento social. Si me permiten agregar algo más, y con esto juro que termino, que esto aparece en los debates intelectuales y universitarios de los años 60 y 70, que está también en la pedagogía latinoamericana, que está en el pensamiento de Marx, del Habermas, del Estado más humanista, del que reflexiona sobre el trabajo, que tiene que ver con la distinción entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Nuestras universidades han hecho gala y nuestras profesiones tienden a menospreciar el trabajo manual, el trabajo concreto, ¿no? Nuestra estructura social, ¿no? Jerarquiza el trabajo intelectual y menosprecia el trabajo manual. Y se tiende a borrar del trabajo manual, se lo tiende a desconocer como una instancia que aporta preguntas para el conocimiento,
y se suele enfatizar en que el conocimiento y el trabajo intelectual es meramente reflexión o trabajo abstracto, y que ¿no? Acá los filósofos probablemente puedan decir mucho más de este vínculo con la tradición clásica también. Me parece que también ahí hay algo interesante para pensar en la universidad, que tiene que ver con cómo se integran lo intelectual y lo manual en nuestras disciplinas. Tanto en las disciplinas, digo, pienso en las ingenierías, en la salud, pero pienso en las sociales, en las humanísticas. Ahí también hay un desafío para pensar cómo se rompe con esa idea de ascenso social individualista, ¿no? que es como una problemática de los movimientos populares, ¿no? Cómo se procesa culturalmente y cómo se dan otras líneas y otras formas a ese ascenso social, para que después no se vuelva un obstáculo, ¿no? que siempre tenemos que atravesar. Bueno, eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna acotación, algo? Bueno, yo, bueno, más que nada es una acotación, no sé, o sea, o es algo que me pregunto, que más allá de que se piensa, digamos, la universidad en base a esto, a lo que mencionaba tanto Julián como René, la universidad que plantea el primer peronismo, digamos, y que hoy tenemos, digamos, nosotros aquí en la universidad, una universidad pensada, digamos, y con una amplia apertura, para la redundancia. Sin embargo, yo me pregunto, porque los profesores también hacen a la universidad, es decir, hay cuerpos ahí trabajando. ¿Cómo trabajas o cómo haces cuando tenés un profesor o profesora que te plantea, digamos, esto de la individualidad, te dice, no hay que hacer bajada de línea, eso no es intelectual, eso es otra cosa, eso es mala palabra, eso no está por fuera de la universidad, digamos. Entiendo que también vos, René, sos docente, y cómo lo manejan esto, digamos, cómo lo manejás. No tanto también con los docentes y eso, también cuando tienes alumnos que te hacen, digamos, esos planteitos. Y bueno, tenemos, hace poco ha habido un video, digamos, de un alumno que filmó a su profesora y todo el mundo la señaló a esa profesora como que hizo algo malo, que eso no se hace, que eso va por fuera del establecimiento educativo, que no se tira línea o que no hay que hacer ese tipo de cosas, digamos. ¿Cómo uno lo maneja eso, digamos? Eso me pregunto yo. Nada más. Bien, muy interesante, Andrea, lo que planteas, lo que propones. Bueno, en primer lugar, en la formación secundaria, digamos, las mejores clases que he tenido, los mejores intercambios han sido con alumnos de cuarto año, quinto de la secundaria, que estaban, digamos, dentro de lo que se conoce como los libertarios, porque eran alumnos que hacían planteos, pero muchas veces desde el facilismo, desde la síntesis, desde la hipersíntesis que es YouTube o que es Instagram, que bueno, que quizá tiene su efecto, digamos, tiene su llegada precisamente por esto, ¿no? Por ser algo de un consumo muy fácil. Y ellos hacían propuestas, hacían estas propuestas de que, bueno, del que el peronismo arruinó el país, de que la Argentina era la potencia mundial hasta que llegó el peronismo, y bueno, el planteo que les hacía era, bueno, vamos a investigar tal fuente, vamos a ver qué decía este autor. Entonces, ellos se iban con esa
tarea o con esa misión en la casa y lo volvíamos a hablar y a dialogar después. Es decir, que se les mostraba, digamos, cuáles eran, que la historia no era una sola, que la historia es batalla de interpretaciones. Y bueno, me parece que esos intercambios eran los más fructíferos, ¿no? Y en segundo lugar, lo que suelo hacer habitualmente es desnaturalizar ciertas cosas. Es decir, cuando uno está tan habituado a vivir ciertas cosas, a consumir ciertos productos, ciertas cuestiones como la educación pública, por ejemplo, lo está naturalizado, ¿no? Que uno nace en un país como si naciera en cualquier país y que la educación superior es gratuita y punto, o que la salud es universal y es gratuita sin importar si sos de Argentina, sin importar la clase social o si perteneces eh, a otro país. Creo que es importante desnaturalizar esas ideas, ¿no? Otra idea naturalizada que tenemos a veces es que, no sé, la mayoría de los países son federales. No, o sea, de 200 países, 25, 26 serán federales en el mundo, pero como hemos nacido en Argentina, tenemos como esa idea de que el federalismo es lo habitual, es lo común en el mundo, y bueno, me parece que pasa por ese lado la cuestión de desnaturalizar ciertas ideas o desnaturalizar lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y a veces nos sale eso, nos sale eso de naturalizar estas ideas o naturalizar ciertas prácticas, costumbres, consumos, y detenernos un momento a pensar y a mirarnos cómo está el mundo. Me parece que sirve para precisamente romper con esta idea, ¿no? Tan simple. Y bueno, este discurso que se había instalado hace un tiempo también, la meritocracia, ¿no? Este discurso meritocrático que se instaló especialmente en el tiempo del gobierno de Mauricio Macri. Es importante también romper con esto, ¿no? Y repito, es un desafío constante esto de que la educación superior, si bien es de acceso público y es gratuita, tenemos que seguir fomentando que las políticas sean cada vez más inclusivas de los sectores más populares para que el hijo del obrero incluso el hijo del desocupado pueda acceder a la universidad pública y pueda tener su título en lo que sea, ¿no? Ya sea en aquellas profesiones y esto también es importante romper, ¿no? Con esta valoración de ciertas profesiones como más importantes que otras, ¿no? Eso es una batalla que hay que seguir dándola constantemente, ¿no? Valoramos enormemente nuestra facultad de medicina, valoramos enormemente que Santiago del Estero se vayan a formar médicos, pero tenemos que seguir luchando para que los enfermeros y las enfermeras, para que los trabajadores y trabajadoras sociales sean considerados en lo salarial, por primer lugar, y en segundo lugar, para que sean reconocidos también en nivel simbólico, ¿no? Es decir, que no estén ubicados como por debajo de lo que son, por ejemplo, los médicos y las médicas. Me parece que son batallas que tenemos que darlas constantemente en las aulas y en los distintos espacios en que los docentes estamos involucrados. Gracias, René. Julián, ¿querías decir algo por ahora? Aporto una cuestión a lo que planteabas, Andrea. Tal vez porque seamos los dos de historia, pero a mí me parece que el hecho de trabajar con cierta desnaturalización de los hechos, de la realidad que permite la historia, que la historia permite acceder a la diversidad de caminos que quedaron truncos, ¿no? Es decir, bueno, el resultado de hoy es cómo se resolvió la situación de una forma, pero no es ni la mejor, ni es la que pasó, y poder comprender que hay otros caminos y otras derivas que quedaron truncas, que fueron vencidas, etcétera. Eso me parece un gran punto de partida para pensar que no existe hecho o acto individual, social, enseñanza, educación, que no sea política, ¿no? ¿No? Ese es como me parece que era lo que planteaba René, ¿no? La desnaturalización. También advierto y soy partidario de una visión muy pesimista de nuestra sociedad, no la sociedad argentina, digo el momento actual del cual participamos, que es que teniendo
múltiples accesos a un montón de información y a un montón de diversidad, puesto que inmediatamente nosotros abrimos un explorador con el teléfono o la computadora, o quienes tenemos acceso, y podemos buscar lo que se nos ocurra, qué fueron los estoicos, no sé, y tenés la respuesta inmediata, no tenés que esperar al otro día, no sé, como... Y a pesar de todo eso, como que yo tengo la sensación de que cada vez cada individuo vive encerrado más en una realidad, ¿no? Bueno, esto lo plantean, ¿no? Con la cuestión de las redes y todo eso, ¿no? Que formatea a que uno termina consumiendo aquello de lo cual ya está de acuerdo, ¿no? El sesgo de confirmación. Y eso plantea como un desafío, digamos, a la hora de pensar la educación y a la hora de pensar la intervención, digamos, como estudiantes, como docentes en la universidad y en las otras instancias de la educación, que tiene que ver con romper romper, digo, en el sentido de mostrar también la existencia de otras cosas, ¿no? De otras ideas, de otras posibilidades. De mostrar una diversidad de cosas. Digo, la oposición actual, y no tan actual, las de hace un tiempo también, y la derecha, digamos, en este caso argentina, latinoamericana, pero en particularmente argentina, juega mucho y el pensamiento conservador, que va más allá de la derecha, que muchos compatriotas comparten, juega con la idea de la indignación. No, los argentinos hacemos todo mal, mirá tal lado. Y no sé si ese argumento resiste un análisis real, pero se repite, y si lo único que te encontrás del otro lado es o alguien que lo repite, o alguien que contrasta en los mismos términos de lo que vos formulás, es muy difícil que se construya un diálogo. Entonces, eso que decía René de trabajar con una fuente, intentar de construir, desnaturalizar esa argumentación, me parece una intervención interesante o una acción interesante desde el espacio educativo o desde el espacio... porque si el otro del otro lado encuentra que vos le respondés en los mismos términos, y es como que es imposible que ocurra algo, ¿no? Me da esa sensación, digo, esto entonces, uno puede como intentar desnaturalizar e insistir, digo, a mí me parece que existe algo del menosprecio, existe algo de esa idea de que los argentinos hacemos todo mal, todo el tiempo, y si el otro encuentra y dice que yo le digo, pero los argentinos somos los mejores, y yo qué sé, no sé, bueno, como si ganamos 2 mundiales, no sé qué, y así, bueno, hay algo ahí que no va a ocurrir. Si uno intenta decir, che, pero ¿por qué? Mirá, no sé, Chile no es un paraíso, no te digo que sea lo peor, ¿no? Pero poder hilar un poco más fino en esos discursos. Jauretche tenía una frase que era muy graciosa, pero dice, ¿cómo era? Bueno, había argentinos que creían que los argentinos eran todos cornudos. Y entonces estaban dispuestos a obligar a la mujer a que le metiera los cuernos para confirmar de que los argentinos eran cornudos. Es decir, es como llevar todo a la paradoja. Y yo no digo que seamos ni perfectos ni mejores. Lo que digo es que no... hay parte de nuestra cultura oposición, de cultura, no sé, liberal, opositora, conservadora, que parte del principio de que los argentinos hacemos todo mal todo el tiempo y que es genético. Bueno, hay que trabajar en contrarrestar eso, me parece, ¿no? Y eso se puede hacer de muchas formas. No sé, digo, yo no soy ni el más indicado, pero me parece que hay algo ahí como una constante y que nuestro mundo actual de la hiperconectividad, de las redes sociales, de las noticias fáciles, del noticiero 24/7 poniendo las peores cosas, ayudan como a confirmarlo. Entonces hay que reflexionar también sobre cómo es nuestra cultura liberal, conservadora, y también pensar cómo funciona nuestra sociabilidad actual, que
que pertenece al ámbito ya no de los argentinos, sino del capitalismo y de cómo es la tecnología y nuestra relación y todo eso. Me parece que hay que pensar esos dos como dos caminos. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, por más magíster y licenciados peronistas, che. Bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos disertantes, muchas gracias René, muchas gracias Julián, a los docentes que se han conectado también, a los compañeros, a las compañeras, a mis compañeros de la agrupación también, muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias y tan fructífera nos encontramos pronto. Así que bueno. Gracias por la invitación y bueno, que esto sirva para seguir dialogando más adelante. Un gusto estar con ustedes. Gracias, un gusto. Chao, chao, nos vemos.